A finales del siglo XVIII y principios del XIX, miles de tramperos, mineros y buscavidas se internaban por los bosques y montañas de los actuales Estados Unidos de América en busca de la fortuna que el viejo continente europeo les había negado. Eran tiempos difíciles, tiempos de pioneros, tiempos de colonizar un nuevo mundo. Un mundo habitado desde hacía milenios por seres que habían vivido en armonía con esa naturaleza, que habían sabido asumir el ciclo natural de la vida. Pero llegaban los blancos, su ímpetu, su empuje, sus armas de fuego. Era ocasión para retroceder en un choque brutal que enfrentó dos mundos seriamente antagonistas. Era el tiempo de la conquista del oeste. En aquellos tiempos originales, aquellos combates esporádicos entre rostros pálidos y pieles rojas desembocaron en batallas campales que siempre acabaron con la masacre de aldeas, de poblaciones enteras, de los indios, de los autóctonos, de los antiguos y legítimos propietarios de aquella tierra. Momentos duros de sangre, matanzas, de incomprensión, de alcoholismo, de enfermedades propagadas por los pioneros europeos que diezmaban a las tribus indígenas. En la década de los 30, en aquel siglo XIX, los Estados Unidos de América, los incipientes estados norteamericanos, pues delimitaron zonas de actuación para colocar en reservas a los indios. Y fue aquel tiempo en el que las naciones civilizadas indias, en esa década de los 30, los Creek, los Semínolas, los Cherokees, los Choctaws o los Chickasaws, pues tuvieron que asumir esa ruta de las lágrimas que dejó miles de muertos por el camino y otros tantos humillados y recluidos en una zona árida, inhóspita, en los estados de Missouri y norte de Texas. Años de declive, de desesperación para las entidades aborígenes norteamericanas. En la década de los 50 le llegó el turno a los territorios distribuidos por el actual estado de Washington. En dichas tierras vivían los Suquamis y los Duwamish y otras entidades, otras tribus que vivían en paz, dedicados a la pesca, al comercio y a la guerra intertribal. Los Suquamis recibían siempre el impacto de las bandas guerreras provenientes de Green River, que intentaban capturar mujeres y niños para incrementar su número poblacional. Por el sur recibían los ataques de otras tribus enemigas que pretendían apropiarse de esclavos para venderlos en otras tribus, en otras tierras. Los Suquamis y los Duwamish vivían a duras penas en estos conflictos fratricidas y también a expensas de lo que pudiesen dictaminar los nuevos amos de la situación, los blancos que llegaban impetuosos desde el este. Esta es la historia de Noah Sid Al, un líder guerrero, un líder tribal de profundas convicciones, combatiente, valiente, pero también visionario, que supo entender el mensaje que le entregaban los blancos. Y optó por el pacifismo, optó por la convivencia de esos mundos enfrentados, antagonistas, y quiso negociar, quiso pactar, quiso apostar por un mundo compartido por ambas civilizaciones. El sueño del primer ecologista contemporáneo, Noah Sid Al, aquel que pasó a la historia como Noé Seattle, el indio Seattle, y su famosa, su supuesta proclama en favor de la madre tierra, de la naturaleza, que les había albergado durante tantas generaciones. Era el momento decisivo para Manitou, y este dios de los indios estaba muy triste. ¿Acaso ya conocedor de la hecatombe, de la catástrofe que iba a acontecer para los que había gobernado durante tantos milenios? Noah Sid Al vino al mundo hacia 1786, justo en el periodo de las enfermedades epidémicas diezmaban a su pueblo. Esas enfermedades, la viruela, la gripe, la escarlatina que habían traído los blancos. Su padre era un orgulloso jefe de los Suquamis y su madre una princesa de los Duwamish. Por tanto, cuando le tocó asumir el liderazgo de sus tribus,
Noat Sit-al apenas contaba 20 años de edad, pero tuvo que liderar a 6 poblaciones, 6 tribus que asumieron su destino en la historia. Sit-al, con sus guerreros, combatió a los enemigos con absoluto éxito, y esa valentía y determinación mostrada en combate le granjeó la amistad y el respeto de sus súbditos, de sus leales, de sus amigos, de sus parientes. Un gran jefe, considerado chamán también de su pueblo y entroncado con el alma del pájaro de trueno, el Thunderbird. Un guerrero orgulloso, hechicero, conocedor de las medicinas ancestrales, y que supo de inmediato que tarde o temprano tendría que sentarse a negociar con los blancos, aquellos que pretendían sus tierras. Noat Sit-al tomó 2 esposas, siguiendo la costumbre de su pueblo. La primera de ellas le dio una única hija, pues murió en el parto de esta, la princesa Angeline, la famosa princesa Angeline, una Pocahontas de aquel momento. De la segunda obtuvo una numerosa prole, entre esos vástagos su hijo favorito, su primogénito varón. Cuando éste falleció, Noat Sit-al, abatido por el dolor, por la pena, decidió bautizarse, decidió convertirse al catolicismo, y al completo con su familia se bautizó en la localidad, cerca de la localidad de Olympia, en el actual estado de Washington. Ocurrió en 1848. Para entonces ya era un veterano, un noble y respetado jefe tribal. Nos encontramos en enero de 1854. Para entonces, el que por entonces actual presidente norteamericano, Franklin Pierce, un hombre difícil, un hombre muy gris, un hombre en el argot de la política norteamericana. La situación de Franklin Pierce se denomina caballo negro. Era un caballo negro, un hombre que por circunstancias inauditas había llegado a la presidencia de los Estados Unidos de América. No era el candidato ideal, no era por el que habían apostado todos los demócratas, pero desde luego al final se erigió en líder de los norteamericanos. Y bueno, pues intentó seguir o proseguir con la política de actuación de los norteamericanos, de su gobierno. Y en ese año de 1854 envió al gobernador de Washington, a su delegado especial, en comisión especial, Isaac Stevens, para negociar con el gran jefe de los Suquamish, con Noat Sit-al. La propuesta era muy sencilla. Se ofrecía paz y dinero a cambio de territorios. Los estadounidenses pretendían comprar a los indios de aquellas tierras. Noat Sit-al había nacido en Blake Island, zonas isleñas que vivían de la pesca, vivían de la naturaleza, en un equilibrio perfecto. Pues estos norteamericanos querían comprar el equivalente, 2,5 millones de acres. Estos son unos 10.000 kilómetros cuadrados, kilómetro arriba, kilómetro abajo, la extensión de Asturias, del Principado de Asturias. Pretendían comprar esto a cambio de paz, una paz tranquila, una paz que diese cierta estabilidad a los aborígenes, a los nativos norteamericanos, y un dinero que nunca se llegó a establecer con claridad y que tampoco, por supuesto, se llegó a pagar. Bien, pero Noat Sit-al, que por entonces ya era Noé Sit-el, así había sido bautizado en su conversión al catolicismo, pues Sit-el entendió que eso era inevitable, había que negociar, había que pactar, porque en juego estaba la supervivencia de su pueblo. A cambio de estos 10.000 kilómetros cuadrados, los blancos ofrecieron 4 pequeñas reservas de unas pocas decenas de kilómetros para que en ellas se estableciesen los indios. Sit-el sabía que había que rubricar ese acuerdo de paz y convenció a los jefes tribales, a los jefes de su nación. Había que rubricar, había que sellar el acuerdo, y en efecto así se hizo.